esta sesión. ¿Ok? Les decía que debíamos estudiar la no linealidad a nivel de edificio y antes de estudiarlo a nivel de edificio, estudiar la no linealidad en sus elementos, ¿no? En un elemento columna, viga, placa, losa, zapata, lo que sea. Ahora, antes de estudiar la no linealidad en este elemento está compuesto de materiales. Una columna, una viga están compuestos de concreto y acero de refuerzo. Sí, como dicen, luego voy a subir esta grabación quizá a una plataforma. Lo voy a subir al mismo grupo en el que se compartió el, el enlace y también a un enlace de YouTube que les voy a mostrar. Entonces, la no linealidad comienza en esto, ¿no? En la no linealidad de los materiales. Y así vamos a ver que los capítulos de este curso están relacionados de esta manera. Bueno, para estudiar la no linealidad de los materiales, en realidad yo lo llevo un paso anterior, que es estudiar los conceptos con los cuales puedo definir un material. ¿Cómo definen un material? Eh, si han visto, para definir un material, normalmente se esboza la gráfica esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, para definir primero el material, primero se define estos dos conceptos en el curso de esfuerzo y de formación. ¿Qué son los esfuerzos? Bueno, la problemática de la ingeniería estructural o de esta rama es este concepto, ¿no? Tenemos un medio, un cuerpo no deformado, que está con línea continua negra, al cual se le aplican fuerzas externas, fuerza 1, fuerza 2, y estas fuerzas producen una deformación en el cuerpo. Al final el cuerpo experimenta una posición final, que es la de las líneas punteadas. Entonces, antes de aplicar esas fuerzas, el cuerpo está en equilibrio. Después de aplicar esas fuerzas, el cuerpo debe seguir en equilibrio. Para lo cual aparecen, si nosotros dividimos al cuerpo también en cualquier segmento, cada porción del cuerpo debe permanecer en equilibrio. Entonces, si analizamos la parte izquierda del cuerpo, solamente contamos con dos fuerzas, digamos esta fuerza 2 y esta fuerza 3. Analizando el cuerpo de la izquierda, este debe permanecer en equilibrio, pero ya no están las fuerzas F1 y F4, digamos. Entonces, ¿por qué permanece en equilibrio? Porque en la zona donde se ha cortado el cuerpo, aparecen unas pequeñas fuerzas o una distribución de fuerzas en el área que aparece. Entonces, se le atribuye a esto el concepto de esfuerzo, a la distribución de esas fuerzas en ese área que se observa. ¿Ok? Luego de esto, luego de definir el esfuerzo, se definen las deformaciones. Bueno, las deformaciones, en realidad, en el inicio se quería establecer una relación entre la variable principal, que era los desplazamientos, un vector de desplazamientos u, y las fuerzas. En realidad, esa relación entre fuerzas y desplazamientos no apareció en los estudios, dado que existen desplazamientos que no necesariamente generan esfuerzos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si uno tiene en una mesa un lápiz, y este lápiz yo lo desplazo a una posición U, que está representado por un vector. Entonces, si ustedes observan el lápiz, en realidad el lápiz no ha sufrido ninguna deformación, pero sin embargo no ha sufrido ningún esfuerzo, no se ha deformado, pero sin embargo ha sufrido un desplazamiento. Entonces no había una relación exacta entre las fuerzas y los desplazamientos. Lo que se establece, sí, lo que sí se pudo establecer es una magnitud derivada del desplazamiento. A eso se le conoce como las deformaciones. Las deformaciones son, bueno, de matemáticas se escribe de esta manera. Siempre voy a estar poniendo la bibliografía de cuál extraigo generalmente las notas para que puedan ustedes buscar mayor información. Y como esta es una sesión bastante resumida, voy a estar avanzando rápidamente y tratando de explicar conceptos básicos.
Entonces, sí se establece la relación entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿ok? Esas, eso llega a una matriz que se le conoce como las matrices constitutivas de material, unas matrices D, que pueden estar en una, dos o tres dimensiones dependiendo del campo en el que se esté estudiando. El más simple es el de una dimensión, ¿ok? Y en ese concepto se va a estudiar al acero de refuerzo, por ejemplo, y también al concreto, en el cual tenemos una relación de esfuerzo y deformaciones. Entonces, en la primera sesión se toca estas relaciones, hablo de las distintas relaciones que se puede tener en el concreto. El acero de refuerzo tiene este comportamiento, ¿no? Tiene tres zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1 es lineal, la zona 2 es lo que se conoce como una platea de fluencia y la zona 3 un endurecimiento. Pero en realidad la curva esfuerzo de formación sigue siendo una definición ingenieril, dado que esta curva puede cambiar dependiendo del sistema de referencia y de dónde tomemos las magnitudes. Mm, es importante que a estas curvas, si nosotros las queremos estudiar, si esta fuera una curva experimental de un ensayo de acero de refuerzo, deberíamos poder definirla a través de una ecuación. Bueno, finalmente eso es lo que proponen, por ejemplo, Dott y Restrepo, con unas ecuaciones, y esto se vio inicialmente también en la tesis de Mander. De paso, cabe decir que Mander fue uno de los grandes investigadores en el comportamiento de concreto armado en el país de Nueva Zelanda, donde presenta su tesis doctoral sobre el comportamiento de concreto confinado. Bueno, finalmente la ecuación que define el esfuerzo en cualquier punto es esta de acá, donde el esfuerzo en cualquier punto depende del esfuerzo último, una diferencia del esfuerzo último menos el esfuerzo de fluencia, una diferencia del esfuerzo de la deformación en el punto último y la deformación en el punto que nosotros queramos evaluar, la deformación en el punto último y la deformación en el inicio del endurecimiento. Este valor P, eh, ya con una cantidad elevada de resultados experimentales que se vean, van a poder observar que está en el rango de 3 a 5. Entonces, cuando uno ya no tenga información de resultados experimentales, uno puede tomar algunos datos en los cuales ya sabe que se encuentran, en el rango que ya saben que se encuentran algunos valores. ¿Ok? Por ejemplo, una de esas va a ser las fórmulas que usemos en los cálculos que hagamos. Eh, lo que vamos a intentar en la mayoría de casos es que una curva experimental que encontremos la vamos a mostrar a través de una fórmula o de un modelo matemático de algún autor que podamos obtener. Eso en acero de refuerzo y en concreto el más conocido viene a ser Mander. Mander, la ventaja del modelo matemático de Mander para el concreto resulta en que su ecuación funciona tanto para el concreto confinado como para el concreto no confinado. Es decir, esta curva, esta curva pequeña, esta curva menor donde se encuentra el valor de f'C, es el concreto no confinado. Cuando ensayamos probetas circulares, normalmente son sin acero de refuerzo, ¿verdad? Entonces, estas probetas lo que me dan en el ensayo es este f'C, que es del concreto no confinado. Cuando enseñamos por el ASI 318 o por la E060, normalmente, ¿qué valor usamos? Usamos el f'C. En realidad, el f'Cc nos estaría resultando como un valor de sobre resistencia y podríamos decirle una seguridad. Si algunos se preguntan, por ejemplo, uno ve un edificio totalmente mal diseñado, mal estructurado y se pregunta por qué ese edificio no se cae. Normalmente es porque está llegando a valores de sobreresistencia, lo cual sigue diciendo que está mal el edificio.
pero son valores que dentro de la norma se conocen, pero no se usan porque no queremos llegar a un límite, ¿no? ¿Qué pasaría si uno diseña con el F'CC? Uno podría calcular incluso que mi diseño llegue hasta estos límites de falla, pero yo en cálculo sustento que no estoy llegando al último. Sin embargo, puede suceder un sismo que por A o B me lleve hasta esos puntos y colapse abruptamente la edificación. Entonces, no es bueno necesariamente diseñar para estos niveles, ¿no? El diseño debe ser lo más conservador posible y por eso se realiza con el F'C. Ahora, ¿cómo se evalúa este F'CC? ¿Con qué valores? Bueno, el Mander propone algunos modelos y algunas ecuaciones que vamos a ver, que está en función a bastantes variables. El espaciamiento de los estribos verticales, la cantidad de estas parábolas que podemos formar, que está en función de la cantidad de barras confinadas, el valor del esfuerzo de fluencia del estribo, y todas estas entran en las ecuaciones para finalmente obtener esos valores. La cantidad de estas barras verticales o horizontales influye también en el esfuerzo del concreto confinado. Y si uno quiere representar el resultado final de un ensayo experimental, necesitamos tener netamente cómo está funcionando el concreto en ese ensayo, ¿no? Y normalmente un ensayo sí tiene los estribos y por ende el concreto tiene esfuerzos de confinamiento. Luego de hablar de los materiales, hay que pasar al concepto de la no linealidad de una sección. No estoy hablando todavía si la sección es columna o es viga o tiene tales longitudes, tienes 3 metros o 6 metros, todavía. Solamente cuando veamos el diagrama momento-curvatura, se está hablando de la no linealidad a nivel de sección. Y para hablar del momento-curvatura necesitamos establecer la relación de deformaciones con el momento. Normalmente en diseño solamente concebimos un estado de deformaciones, ¿no? El estado de deformación en el diseño es aquel en el que yo tengo una deformación unitaria de 3 milésimas en la fibra extrema a compresión, es decir, normalmente en el concreto. Entonces, en el concreto vamos a tener una deformación de 0,003 milésimas, y para esas 3 milésimas se evalúa todas las otras deformaciones. Por acá estará el acero principal atracción, que va a tener un esfuerzo Fs. Normalmente en diseño ese esfuerzo por cálculo lo tomamos como que es igual al esfuerzo de fluencia, pero en deformaciones ya pasó la deformación de fluencia y eso lo vamos a evaluar. Sin embargo, para el comportamiento de la sección, para evaluar el comportamiento no lineal de la sección, no solamente nos importa este de acá, sino que nos interesa cada nivel de deformación. Es decir, nos interesa desde que el concreto comienza con pequeñas deformaciones, digamos de 1 por 10 a la menos 5 microdeformaciones, y va incrementándose hasta el máximo, hasta el que conocemos como SU, que sería la deformación última del concreto, que para eso hemos estudiado el diagrama del comportamiento del concreto, que el concreto no confinado estaría acá, su deformación última, y del concreto confinado en estos niveles. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar, acá lo estoy viendo en diapositivas, pero vamos a hacer una hoja de Excel en la cual podamos calcular el diagrama momento-curvatura y, y lo podamos comparar a distintos niveles de acero de refuerzo. Y de ahí se observa por qué hay un acero máximo que definimos, que es igual al 75% del acero de cuantía balanceada. Entonces, esos datos se observan en el diagrama momento-curvatura. Otro concepto es que el concreto en tracción, por lo general, por ejemplo, el concreto se dice, o no sé si habrán escuchado, que nace agrietado.
O algunas veces, algunos arquitectos me dicen, recién acabamos de vaciar el encofrado y ya se ven algunas grietas. Bueno, esas grietas, bueno, este nivel de grieta en realidad no se observa a simple vista. Lo que sí se puede ver lo de los arquitectos puede ser algunos más grandes. Pero el concreto nace fisurado, nace agrietado debido a que no tiene una alta resistencia a la tracción. Y es porque el concreto en verdad no debería funcionar a tracción. Sin embargo, esa tracción es asumida por el acero de refuerzo. Y siempre que pensemos dónde se debe colocar acero de refuerzo, hay que pensar dónde es la zona traccionada del concreto. ¿Ok? Y esto se observa con el desplazamiento del eje neutro. El eje neutro sí lo podemos calcular. Acá cuando uno hace el momento de diseño tiene un valor de eje neutro, pero a distintos niveles de deformaciones unitarias del concreto, ese eje neutro va retrocediendo. Por ejemplo, en este nivel de deformación E1 llamémosle, tiene este valor de eje neutro. Mientras la deformación del concreto se va incrementando, este E2 es mayor, el eje neutro se va reduciendo. La fuerza de acero va incrementando y el diagrama de esfuerzos del concreto pasa a ser de lineal a la gráfica no lineal parabólica que hemos estado observando, ¿sí? Hasta llegar a una parábola de este tipo. En realidad es parabólica, pero por efectos de diseño simplificado, por ejemplo, tomamos el modelo del ASI, ¿no? Que es rectangular. Bueno, ahí se puede ver que el eje neutro en realidad me está indicando que el concreto se va agrietando. Otra gráfica que muestra las deformaciones, la gráfica de deformaciones, gracias a la gráfica que conocemos de esfuerzo de formación del acero y del concreto, esa gráfica de deformaciones se puede llevar a una gráfica de esfuerzos. Esa gráfica de esfuerzos, finalmente, multiplicando por el área del material, se lleva a una gráfica de fuerzas. Estas fuerzas deben estar en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero para poder establecer un valor de eje neutro. ¿Ok? Bueno, ese es el análisis a nivel de sección, el diagrama momento-curvatura. Luego vamos a hablar del cálculo de desplazamientos no lineales. En este ya hablamos de elemento, puede ser un elemento viga o un elemento columna, en el cual ya se involucra su longitud. Y vamos a calcular el desplazamiento no lineal, por ejemplo, de una manera sencilla, sin software todavía. Uno puede calcular desplazamientos no lineales sin software, y esto me pasó en, cuando había acabado la universidad y quería hacer la tesis de pregrado, como les comentaba. Bueno, mi tesis de pregrado, para el que quiera revisarlo, en realidad yo lo puse abierto en la página de la facultad de la universidad, pero creo que ya lo han retirado. Mi tema era sobre placas postensadas y no sabía cómo modelarlo exactamente en SAP 2000 y la verdad es que era complejo. Entonces revisé y algunos papers lo modelaban en Abacus. Entonces, cuando yo hablé con el doctor Torres, me dijo, yo le comenté que quería hacerlo en Abacus. Y el doctor Torres me indicó que se podía calcular desplazamientos no lineales usando los diagramas momento-curvatura. Entonces, me guió bastante bien en realidad. Me dijo qué autores buscar y es lo que hice. Es lo que en realidad debería servir en bastante guía, ¿no? No que te den exactamente cómo se hace o exactamente qué pasó, cómo resolverlo, pero saber dónde buscar la información. Por si acaso, por ejemplo, el doctor Torres no era mi asesor de la tesis, era más bien un docente que estaba bastante interesado en el tema y me ayudó bastante. Em, de esta manera uno puede usar el diagrama momento-curvatura. Uno sabe, hay una fórmula en la cual está basada en energía, que es el método de doble integración, ¿no? Donde el desplazamiento es igual a la integral del momento provocado por una fuerza unitaria multiplicado por el momento de la fuerza real dividido entre el valor de EI y esto integrado en el campo, ¿no?
en el campo que estemos calculando. Entonces, esta ecuación bueno, que es esta en realidad, pero ¿de dónde parte? Parte de que nosotros hayamos estudiado antes el diagrama momento-curvatura. El diagrama momento-curvatura. Cuando uno estudia este diagrama momento-curvatura, vamos a obtener algo como esto. ¿Qué es lo que en verdad te da el diagrama momento-curvatura? Lo que en realidad te da es que la pendiente de este diagrama representa la rigidez de la sección, la rigidez EI. Entonces, el momento dividido entre EI resulta ser la curvatura. Entonces, uno para calcular el desplazamiento netamente integra el momento de la carga unitaria multiplicado por la curvatura directamente. ¿Ok? Integrado en la longitud del elemento. ¿Ok? Y eso está en esta referencia que me dio Paula y Presley con estas gráficas. Entonces estas son las mismas gráficas. Uno toma el momento último, toma la curvatura y toma el momento unitario de la posición donde quiere calcular el desplazamiento. Sustituí esto por usar el software Abacus para una placa post-tensada. Y es así que en realidad mi cálculo no lineal en pregrado fue cálculo a mano, por así decirlo, porque fue en Excel. Ya no usé Abacus. Y Abacus en realidad es un software bastante complejo y si alguien lo llegara a aplicar estaría muy bien, la verdad. Luego de evaluar esto, que es en realidad, esto de acá, esta fórmula, en realidad me calcula el desplazamiento en un punto nada más. Es decir, si yo tengo una curva, carga versus desplazamiento, uno toma esa carga, para lo cual calcula todas estas gráficas, aplica esta ecuación y lo único que hemos obtenido es un punto de la curva no lineal de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, luego que hemos pasado esto en la sesión 3, en la sesión 4 ya hacemos el análisis pushover. Recién, después de entender cómo es el comportamiento no lineal de materiales, cómo es el comportamiento no lineal de sección, cómo es el comportamiento no lineal de un material, sección y elemento, pasamos al análisis pushover, en la cual se muestra definiciones de rótula plástica, que es la parte más concentrada de la curvatura, de las deformaciones. Hay distintos modelos de rótulas plásticas que se pueden ver ahí. Esto de acá es un modelo de fibras, que es lo que vamos a tomar en un inicio. Sin embargo, lo vamos a tomar solamente para entender la parte inicial, dado que uno puede usar un modelo de fibras, está bien cuando estudiamos un elemento, ¿no? Una columna, o incluso hasta una placa podemos tomar. Pero cuando uno ya quisiera evaluar la no linealidad de un edificio, no resulta tan conveniente hacer este modelo de fibras donde estos elementos de acá, estos elementos de verde, son elementos link. Ese elemento link se puede introducir acá en definir propiedades de link y se le puede dar una propiedad no lineal, que en este caso estaría tomando la no linealidad del acero de refuerzo. ¿Cómo se toma esto? Este link en realidad lo que tiene es esto. Nosotros conocemos la curva no lineal del acero corrugado, que está en valores de formación unitaria y esfuerzo. Pero este link tiene que entrar con fuerzas de desplazamiento versus fuerza. Entonces, para llevarlo a una propiedad de desplazamiento versus fuerza, lo que se hace es que a esta deformación hay que multiplicarla por la longitud de rótula plástica, que es la altura que se ha estado comentando en las diapositivas anteriores con estas fórmulas. Entonces, multiplicando por la longitud, esto me va a dar el desplazamiento no lineal de lo que me representaría una barra de refuerzo. Y si es una barra de refuerzo, por decirle 5 octavos, multiplicamos el esfuerzo por el área de una barra y tendríamos ya una fuerza no lineal, que va a tomar la misma gráfica del acero, ¿no? Y esos datos los introducimos acá. ¿Ok? Eso sería la definición de un elemento link. Y lo mismo se hace para el concreto, pero en el caso del concreto hay que discretizar la sección.
Hay otra definición más básica. Uno define la sección como normalmente definimos, pero dándole detalle del refuerzo. Entonces, tenemos también la opción de que el mismo programa me haga las fibras, ¿ok? Entonces, el mismo programa lo puede dividir y esto es más conveniente para cuando tenemos el análisis de una cantidad elevada de elementos, ¿no? Ya en un edificio. Bueno, en este caso se usa, por ejemplo, para la columna y finalmente obtenemos esto. Acá también lo que se hace es siempre comparar el resultado experimental con el resultado del software, en este caso SAP 2000. En el caso de los materiales, por si acaso también, a ver, voy a darle acá, vamos a salir un minuto, vamos a mantener. En el caso de los materiales también, normalmente uno se preguntará, ¿no? Vamos a ensayar materiales, elementos, columnas, y la verdad es que no, porque todos estos resultados ya se encuentran en una cantidad amplia de bibliografía. Y esto también lo aprendí para cuando realizaba mi tesis. Mm, Cuando uno quiere presentar un documento, por lo general, de investigación, normalmente dicen, pero necesitas un ensayo experimental, ¿no? Y el doctor Torres también me sugirió esto. No, no es tan necesario porque ya existe. La idea es buscar la información. Entonces fue lo que hice en pregrado. Usé también un resultado experimental de placa postensada que no fue acá en Perú, fue en el extranjero. Y para este caso, por ejemplo, también voy a estar subiendo bastante información de estos, de dónde encontrar estos documentos. Por ejemplo, ese que se está mostrando acá, esta columna fue ensayada en el PIR por estos autores, ¿no? Uno encuentra el documento y puede usar toda la información. En este caso, tenían esta columna que te dan incluso, las buenas investigaciones te da bastante información. Y acá, por ejemplo, te está dando la información del ensayo de las 3 barras, de los 3 tipos de barra que usaron. También te da del concreto, si no me equivoco, del ensayo del concreto que tuvieron. Bueno, lo tienen por ahí. Te da para que tú puedas representarlo a través de un modelo, ¿no? Por ejemplo, acá está del concreto no confinado, los ensayos de laboratorio de sus probetas. Y en realidad esto es bastante importante porque normalmente uno cuando ensaya probetas y va acá, incluso en el LEM, yo ensayo una probeta y solamente me dan el valor del F'C, ¿no? Sin embargo, el F'C no es lo único que deberían darnos toda la curva del ensayo experimental, porque esta curva en la pendiente me indica el módulo de rigidez y normalmente hay mucha variación en el módulo de rigidez de los concretos. Entonces, también nos indica los detalles de dimensiones de los elementos y el detallado de refuerzo que tienen. Entonces, uno puede definir todo eso y además aplicar la historia de carga. El ensayo A1 fue monotónico y el ensayo A2 es el cíclico. Entonces, esos dos se representan y podemos tomar esta gráfica, ¿no? Del ensayo experimental y más abajo el ensayo cíclico. Entonces, esos dos ensayos se comparan al modelado que definimos y en muchos casos al inicio puede no salir exacto y podemos tener que realizar alguna calibración, algún dato que hayamos colocado y no haya sido definido correctamente. Para el modelo, para el análisis histerético es importante revisar los modelos histeréticos de materiales. El de concreto que trae SAP 2000 trae un valor F para colocar entre 0 y 1 y en la referencia, en el manual de SAP 2000, te indica a qué se refiere este valor. Eh, Igual para el modelo histerético del acero hay una mayor cantidad de modelos que podemos usar y cada uno de estos va a influir bastante en la respuesta
no lineal histerética del acero de refuerzo. ¿Ok? Esto de acá, por ejemplo, lo tomé de las clases del doctor Torres, que él lo tomó de los ensayos del doctor Restrepo. Y finalmente obtenemos esto, ¿no? El resultado histerético no lineal de una columna. Los ensayos con cargas controladas, con desplazamientos controlados, y eso es lo que vamos a ver, son así, bastante simétricos, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante bonitos, ¿no? Y nosotros debemos buscar que se asemeje en tres cosas nuestro resultado. El primero es la resistencia, es decir, el nivel de fuerza que esté por los rangos similares. El segundo es la rigidez, que sea coherente. Perdón. Y el tercero es la cantidad de energía disipada, es decir, los bucles deben ser casi de la misma dimensión. Entonces, cuando esos tres conceptos se hayan podido representar en el modelado, entonces el modelo es bastante coherente al resultado experimental y me sirve para poder usarlo en otros modelos. Y eso finalmente aplicamos bueno, esta ya sería la sesión 6, porque la sesión 5 es histerética, esta sería la sesión 6 del análisis no lineal histerético. El análisis no lineal histerético lo vamos a usar aplicando este ensayo, que es en la mesa vibradora más grande del mundo, por lo menos hasta la fecha en la que lo hicieron, no sé si habrán creado otro más grande, que es el ensayo en Japón de un edificio de 4 pisos de concreto armado, y también hubo uno de postensado, pero el de postensado no lo tengo todavía representado, no sé si lo vamos a ver, pero el de concreto armado sí. Se sometió por ejemplo, se somete al sismo de Kobe, que es uno de los sismos más grandes que han sucedido, ¿no? Que se dio en Japón. Bueno, en la dirección X es aporticado y en la dirección Y es por muros. Entonces se va a poder ver la definición en SAP 2000 de estos dos tipos. También lo hice en ETAPS y lo vamos a comparar a los resultados experimentales. Ahora, luego de ver ese ensayo, este video lo he descargado de YouTube, lo pueden buscar como eDefense for Story, y el resultado experimental estaría acá. Lo que pasa es que esto fue el doctor, bueno, es magíster, el ingeniero Adolfo Galvez en el 2021 o 2021 propuso un concurso de quién se acercaba más a los resultados experimentales de este edificio, para lo cual él da toda esta data, ¿no? Y lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Ahora les voy a compartir también mi canal de YouTube para que se suscriban. Entonces, en SAP 2000 obtenemos el siguiente resultado. Bueno, ya saqué el video para no abrir el programa, pero es básicamente que vamos a aplicar todo lo que se ha descrito y este es el resultado. El ensayo de 4 pisos. Esto de abajo es la fuerza cortante de resultado. Pero cuando uno lo ve así, puede parecer, ¿cómo decirlo? Puede parecer que está bien, ¿no? Pero algo no está bien hasta que lo comprobemos experimentalmente. Entonces, podemos obtener lo siguiente. Tengo acá el resultado obtenido de ETAPS. Estas son las gráficas obtenidas de ETAPS. Hay bastante similitud, todavía está un poco alejado quizás. Y tengo el resultado de SAP 2000, que han sido más cercanos. Y ahí vamos a ver las diferencias entre las definiciones, ¿no? Estos son los resultados obtenidos en SAP 2000. Uno superpone, de acá, esta imagen, la extraigo de un paper. El paper es el resumen de la investigación. Y esta gráfica superpuesta es esta columna de resultados de SAP 2000, ¿no? Lo mismo acá,
esta de acá, esta gráfica, la extraigo del video del ingeniero Adolfo, y esta de acá es la gráfica, la gráfica obtenida en SAP 2000. Entonces, uno puede ver que hay algo de coherencia, ¿no? Ese es en la dirección X, que es la dirección aporticada, y en la dirección en Y tendríamos esto. También en la dirección Y, que es la definición de muros, también está bastante cercana, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el resultado de un docente, no sé qué docente es en realidad, la línea negra, y la línea roja es del ensayo, y la línea azul sería lo que estamos obteniendo en SAP 2000. La línea del docente está también bastante cercana, se acercan bastante en estas zonas de los picos más altos, pero mi modelo está un poco más cerca en las zonas más pequeñas, ¿no? La línea negra se aleja un poco de la línea roja. Mm, esto, bueno, y para que practiquen también se les va a entregar otros documentos, por ejemplo, de otros ensayos experimentales con otras columnas ensayadas. Acá tengo, por ejemplo, acá hay otros modelos que se pueden usar, no solo el Demander. El Demander es esta ecuación bastante sencilla que se usa, como les digo, en concreto confinado y no confinado. Pero hay otros autores, ¿sí? Hay otros autores que definen otras curvas para los F'C. Pero en el curso, por ejemplo, en el curso vamos a iniciar en el 18 de enero, yo voy a mostrar estos modelos, el de Mander, Scott, Sheikh Sumeri, Ballenas, Honeystad, Kentipar, y una actividad para que puedan realizar. Diagramas, momento, curvatura, vamos a ver estos temas, que es básicamente lo que ya les he estado comentando. El modelo de Rodríguez es para, claro, como el modelo de Rodríguez, hay uno de Torres y Rodríguez que es para concreto en tracción también. Hay algunas implicancias también en usar el esfuerzo de concreto en tracción y solamente el esfuerzo de compresión. Pero para el acero de refuerzo vamos a usar, por ejemplo, Torres-Trekking. Mm, otro detalle, como pueden ver, la mayoría de tema es sin la necesidad de tocar las normas, ¿no? La norma ATC, el FEMA, pero esto no quiere decir que estas normas no se vaya a ver la definición de estas. Por ejemplo, tenemos acá la definición, el resultado, el resultado en Y. Por ejemplo, este resultado, el resultado en rojo sería el resultado al usar un modelo de fibras, que es lo que normalmente yo recomiendo, y el resultado naranja sería el resultado de definir las rótulas con la norma AC 41-13, ¿sí? Se puede ver que no está tan alejado tampoco, ¿no? Pero en la parte final sí se aleja un poco. Pero por eso es que estas normas también tienen gran porcentaje de validación. En el desplazamiento es donde más se aleja, pero el desplazamiento también está validado por acá, en la comparación. Por ejemplo, el celeste, bueno, esto de acá es el otro del docente, que es el negro, el mío que es el azul, que está más cerca del ensayo. Mm, bueno, eso es lo que vamos a tocar en el curso que estamos iniciando el 18 de enero. Diagramas momento curvatura, cálculo de desplazamientos no lineales, las explicaciones de todo lo que he tratado de resumir. Tocarán el análisis tiempo-historia, claro, lo acabo de mostrar en el video, ¿no? Este video es en base al resultado tiempo-historia de introducir el sismo de Kobe en la dirección en Y se está viendo el resultado comparado con el resultado experimental. Quizás se esté preguntando el colega
por el tiempo historia definido en la norma es 0,30. Sí se toca, porque lo voy a mencionar como un resumen ahora. En la norma 0,30 menciona justamente que hay que, para el tiempo historia, hay que modelar de acuerdo a algunas bases. Bueno, luego de esto, que es el análisis tiempo-historia, que es la búsqueda de registros sísmicos, el modelo para el análisis debe tener lo siguiente. El comportamiento de los elementos es modelado de modo consistente con resultados de ensayos de laboratorio y toma en cuenta la afluencia, que es el punto donde termina la linealidad, la degradación de resistencia, que es la variación de rigidez, la degradación de rigidez, el estrechamiento de los lazos histeréticos, que como les mencionaba es los bucles, y todo aspectos relevantes del comportamiento estructural indicado por los ensayos. Entonces, si uno puede representar adecuadamente estos datos a través de un ensayo experimental de columna o viga, entonces lo puede aplicar en el edificio. Es lo que quiere decir esta parte de la norma. Mm, si se preguntan si alguien diseña por análisis no lineal tiempo-historia, la verdad yo personalmente no lo he hecho y no sé si sería lo más recomendable, no, tampoco lo recomendaría, porque uno llega a ser demasiado, ¿cómo decirlo? Llega demasiado al límite, ¿no? Es decir, yo puedo calcular de acá que por este sismo va a haber una fuerza de aproximadamente 200 toneladas, entonces, ¿para cuánto lo diseño? Para 190 y tantas. Eso no está bien. El diseño que se hace por el espectro de respuesta es en realidad un diseño, es conservador y es adecuado porque te limita, no te limita a ser tan estricto en los desplazamientos y en las características que tomes. El espectro de respuesta no es netamente un análisis estático, es un análisis dinámico modal espectral y tampoco, bueno, lo que sí es lineal, no es no lineal. El modal espectral es netamente lineal. El único que es no lineal de la norma es el análisis tiempo-historia, ¿sí? Y para lo cual necesitan representar estos datos. ¿Para qué lo tomarían en cuenta? Como les digo, el curso no es netamente para diseño, es para elaborar modelos semejantes a la realidad, para realizar investigación, para elaborar temas de tesis innovadores, herramientas avanzadas dentro de los software, como son los elementos link y otros detalles, y netamente, si lo quieren relacionar al diseño, y es como lo he estado mencionando en varios aspectos, es que algunos temas de la no linealidad están de manera inherentes en el diseño de la norma E060 y el ASI 318, como es la cantidad de cuantía máxima que usamos, la cantidad de cuantía mínima también, los valores de reducción de coeficientes también son en base a las respuestas no lineales, y el confinamiento, el espaciamiento entre estribos, ¿por qué es la relación? ¿Por qué normalmente se usa 10 centímetros? También está en los resultados no lineales, en la relación diámetro de la barra confinada y el espaciamiento entre estribos. También está en resultados no lineales. Entonces, muchos de los conceptos de análisis no lineal están de manera inherentes en lo que usamos como diseño. Sí, entonces ahora voy a pasar a contestar consultas. No sé si tienen alguna consulta porque les he explicado de manera breve lo que va a tener este curso y lo vamos a llevar también a YouTube. Si desean ver algunos videos, yo subo algunos videos en este canal, Entendiendo Ingeniería Estructural. Es mi canal personal de YouTube en el que subo algunos videos. Acá también, por ejemplo, he subido un capítulo que, bueno, algunos pasos de la tesis de maestría que también he culminado y estoy a unas semanas de sustentar.
¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta respecto a lo que se ha presentado o si desean en base a lo, a los temas que se están elaborando. Voy a entender que he sido bastante claro. Para tesis de investigación a nivel de maestría, al realizar el análisis no lineal, ¿qué software es recomendable? Bueno, por ejemplo, te comento mi experiencia personal. Para la tesis de maestría, sí es cierto que algunos, mm, puedes optar por varias en realidad. Pero yo recomendaría SAP 2000 porque SAP 2000 es ¿cómo decirlo? Es el básico, es por el que se comienza a innovar en los software, es a partir del cual toman bastantes referencias, ¿ok? Em, ¿Por qué no ETAPS, por ejemplo? Porque ETAPS está bastante relacionado al diseño de edificios. Por ejemplo, acá les hago una observación. Estos resultados de ETAPS me tomaron una hora, ¿ok? Una hora tener el resultado tiempo-historia de usarlo en ETAPS. Y el resultado en SAP 2000 me está tomando 3 a 4 minutos, ¿ok? Entonces, también ahí la forma de resolución del programa en SAP 2000 es algo más, tiene una mejor programación, podría decir, porque demora bastante, mucho menos. Yo usé personalmente SAP 2000 en la tesis de maestría, no por un tema de que tenía ya algún conocimiento en representar modelos no lineales. Mm, pero, por ejemplo, mi asesor me estaba recomendando, bueno, para el posgrado sí, mi asesor es el doctor Torres, y él me recomendó usar el programa Ruamoco. Ruamoco es un programa de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, del doctor Atul Kar, y es un programa de código, es decir, no tiene interfaz gráfica. Uno ingresa la data a través de un blog de notas. Tiene la recomendación de usar Romoco estaba basada en que tiene una mayor cantidad de modelos histeréticos, es decir, tiene una amplia cantidad de modelos histeréticos. Si les mostrara, por ejemplo, acá en su manual, no sé si es este o el otro, pero tiene una infinidad de modelos histeréticos. Es este de acá, si no me equivoco. Entonces, acá uno puede ver todos los modelos histeréticos que uno puede usar. Entonces, Ruamoco para eso era la mejor opción. Sin embargo, no hay mucha información de cómo usarlo. Este manual en realidad no es suficiente. Lo digo porque yo he intentado usar el software durante 2 meses y llegué a una cantidad de resultados, pero no era todavía lo que estaba buscando. Entonces, lo que sí es que ya lo tenía en SAP 2000. Entonces, para evitar la prolongación de la tesis, le pedí también a mi asesor que presentemos la tesis con SAP 2000. Y, y el capítulo 3 de mi tesis trata de eso, ¿no? Trata de describir cómo uno puede representar la no linealidad de materiales, justamente a lo que les estoy explicando, y introducirlo, representar estas placas que son placas postensadas prefabricadas. Y pueden ver acá la validación, donde está, luego de introducir la data, que es de SAP 2000, la definición de placas, obtenemos el siguiente resultado, esto de acá. La línea negra es el resultado experimental, que hoy, como les mencioné ya, no lo hice yo el experimental, lo tomo de una referencia que hay que darle
hay que darle los créditos, hay que colocar la fuente, y el modelo sí es propio, ¿no? Entonces, no solamente funciona para esta placa, también funciona para esta de acá, y les voy a hablar también sobre esto en el curso, sobre cómo representar esto, pero ya se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Entonces, en base a eso yo recomendaría SAP 2000. Tiene un código más fuerte, más sencillo, más simple, más amigable también. Otra consulta, esa era la respuesta para Natalie Bianca. Otra consulta es, ¿cuándo se hace análisis no lineal? ¿La configuración del edificio es la misma para análisis pushover y análisis tiempo-historia? Sí, la configuración del edificio debe ser la misma. Lo que entiendo a lo que se refiere su pregunta es si la definición de rótulas se mantiene, ¿no? La respuesta a eso es que sí. Lo único que agregas en el tiempo historia, a diferencia del pushover, porque en el pushover no se involucra la definición de comportamiento histerético que tú le das al material. Es decir, esta definición, bueno, el concreto tiene una única, ¿no? Pero tiene un valor F que puede variarte un poco el resultado. El que te varía más el resultado en el comportamiento histerético es el comportamiento del acero corrugado, que tú puedes tomar una de estas y en base a estas, te refleja el resultado histerético. Pero luego a eso, la definición de la rótula plástica debe ser la misma. Si es una edificación de MDL, aún así en SAP, es mejor en SAP que en ETABS, MDL. Disculpa, Natalia, ¿a qué te refieres con MDL? Perdón, muros de utilidad limitada. Eh, mm, la verdad es que sí, yo sí me mantendría que es mejor la definición en SAP 2000. Como ves, cuando he mencionado la diferencia entre SAP y ETABS, no he mencionado si es para placa o columna, ¿no? Debería ser para muros de utilidad limitada también en SAP 2000. Ahora, siguen haciendo todavía muros de utilidad limitada, siguen en la norma, ¿no? Pero este, una característica para que los elementos tengan ah, capacidad de deformación es a través del acero de refuerzo. Y los muros de utilidad limitada pienso que te reducen bastante la cantidad de acero de refuerzo o la relación de concreto y acero. En cuanto al análisis no lineal de estructuras de albañilería, algunos comentarios. Sí, también se puede, pero no lo he introducido al curso, dado que no es un tema de mi interés. Sí he visto, tengo por ahí un modelo, la verdad que he realizado solamente uno, no recuerdo dónde lo tengo, pero en albañilería hay tres formas incluso que aprendí de definir la no linealidad. Uno es a través así de estos resortes, a través de la placa, que es como la hice, y otros incluso lo hacen en modelos tridimensionales. También en base a esto. em, Como ven, se están mostrando modelos de plasticidad concentrada, es decir, modelos bastante sencillos con los cuales podemos obtener resultados bastante cercanos a los resultados experimentales. No es necesario usar un programa muy avanzado como de bastantes elementos finitos, pero sí se puede, ¿ok? Y voy a mostrar uno de esos modelos dentro del curso, que va a ser este de acá, que es en el software Diana, que se los voy a dar también.
es el ensayo experimental de este pórtico de concreto, del cual también está la data, ¿ok? Es importante de los ensayos tener básicamente la data. Y cuando digo data es el detalle de refuerzo y, los resultados, o por lo menos describir los datos experimentales del material de concreto y acero. Como ven, se obtiene casi el mismo resultado que podemos obtener con un modelo de líneas nada más, ¿no? Una columna con fibra, con modelo de fibras en SAP 2000, me va a dar un resultado bastante similar. Diana también es bastante poderoso y este análisis no toma mucho tiempo, tomará 2, 3 minutos, ¿ok? Pero también se puede obtener. Si uno se pregunta, pero acá podemos ver los esfuerzos en los aceros, por si acaso en SAP 2000 también se pueden ver los esfuerzos en los aceros una vez que se han definido estas fibras. Una vez que se han definido estas fibras, uno puede observar los esfuerzos dentro de esto, dentro del material mismo. ¿Ok? Entonces, no es necesario llegar a estos modelos a veces complejos. Esto fue en Diana. Como les dije, yo quería hacer mi modelo en Abacus. Al final sí lo llegué a hacer en Abacus, pero ya no lo presenté como parte de la tesis porque no lo vimos tan necesario. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna otra consulta. ¿Se puede aplicar el MEF en el análisis no lineal de elementos estructurales? Sí, hay un libro bastante bueno para método de elementos no lineales. Python me dice, por ejemplo, Juan Diego. Python ajá, no en programas comerciales. Python es uno de los lenguajes más nuevos, ¿no? La verdad, tengo algunos programas en Python, no de análisis no lineal, pero fueron parte del curso de posgrado que tuve en programación aplicada a la ingeniería estructural. Y ahí nos enseñaron a programar algo de Python. La verdad es que no tengo programas no lineales en Python. ¿Dónde lo tengo esto? Acá. No, este es de Fortran. Ya, bueno, el curso trataba en hacer la comparación entre Python y Fortran. Y la verdad, personalmente, me gustó más Fortran. Y por la otra ventaja de que yo encontré programas ya establecidos en Fortran. ¿A qué me refiero con eso? El libro, eh, el libro Smith and Griffin, bueno, es un curso que también quiero abrir este 2023, que es programación del método de elementos finitos, que básicamente está en base a esta bibliografía. Programando el método de elementos finitos, que es de Smith and Griffin. Este libro muestra algunas rutinas en Fortran, obviamente código libre, no software comercial, y te lleva desde lo básico hasta lo complejo. ¿A qué me refiero con eso? En el capítulo 4 comienza a mostrar los códigos. El capítulo 4, acá, equilibrio estático, ¿no? El primer programa es un análisis dimensional de una barra. Este pequeño programa es simplemente el programa principal. ¿A qué me refiero con eso? Que hace bastantes llamadas de funciones. Por ejemplo, acá hay una función fkdiag. Todos estos programas se pueden descargar de, de una... Tiene por acá la página, en los apéndices, aquí lo guardé. Pone esta ruta que dice puedes descargar los programas en esta ruta, pero no es cierto, porque acá hay una pequeña variación que no sé cuál es la que hice, pero lo puedes descargar de acá.
de esta página. Está quedando en el video si es que lo quieren descargar. Entonces, uno en esa página puede descargar los códigos en Fortran. Ahora, Fortran, ¿en qué lenguaje se abre? Acá está, ¿no? El software y te descargas todos estos. Software, ¿en qué programa se abre? Bueno, en el curso nos enseñaban a abrirlo en Visual Studio 2013. Pero el Visual Studio 2013 tenía una licencia de un mes. Entonces, un mes no me servía mucho. Y ahora lo que yo he estado usando es Visual Studio Code, que es más, ¿cómo le digo? Es más reciente, ¿no? Y esto de acá también lo he usado para programar, por ejemplo, este código en el escritorio para el cálculo del diagrama momento-curvatura. Es este de acá. Vamos a abrir esta carpeta. Entonces, este código, bueno, tengo que llamar la programación para que lo pinte de colores. Pero este código lo que hace es calcular el diagrama momento-curvatura de una placa. Entonces, me hace un bucle de incrementar las deformaciones hasta que se alcanza. Perdón, se cortó la transmisión. Mm, bueno, esto sí lo escribí desde cero, el código. Bastante simple también, ¿no? Algo similar a lo que se puede escribir en Excel. Do while o force o preguntas if, ¿sí? Y subrutinas, fuerzas de concreto de Mander. Acá está la fórmula, los datos para Mander, justamente lo que vamos a mostrar. A ver, creo que no estoy mostrando la pantalla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un libro que sí también tiene los códigos de Python, que es el PMF, pero ese sí no lo he podido aplicar. El que te estoy mostrando de Smith and Griffin, ese sí lo he podido usar y por eso lo recomiendo. El PyMF creo se llama el libro, no recuerdo exactamente. Vamos a buscarlo. PyMF. Bueno, por ahí lo tengo. Lo voy a subir. El grupo que hemos creado para esta sesión, lo voy a seguir usando para subir así información sobre ingeniería estructural, ¿ok? Por si desean permanecer en el grupo. ¿Sí? Y si te preguntas si este libro incluye análisis no lineal, sí incluye. Por acá mismo está un pórtico para análisis no lineal y está bien redactado. ¿Dónde está? Ah, problemas de transición. Bueno, sí es este de acá. Tienes que definir, no, este es de rampa. Bueno, básicamente tenías que definir el momento de fluencia de la sección para poder obtener la curva pushover del pórtico. Fuerzas vibradas, estábamos arriba, sí. Bueno, te recomendaría usar este libro. Este libro está bastante simple para buscar en la web, por si acaso. Sí, también tiene los códigos para elementos finitos. Acá está material no lineal, ¿no? No linealidad de materiales. Ajá, estas curvas. Y te explico un poco de la teoría también para que puedas usarlo.
los criterios de Tresca y von Mises, que son curvas de falla. Eso ya es la no linealidad en no solamente unidimensional. Ujú. Es este resultado del análisis no lineal en esto de acá, en un suelo en el cual se aplican cargas. El libro se llama Programando el método de elementos finitos. Programando el método de elementos finitos, quinta edición, Smith and Griffin y Margetts. Y ya mostré cómo descargar los programas y lo puedes correr en el Visual Code. Hay videos en YouTube para poder usar código Fortran en Visual Code, porque es el código que utiliza este libro. Ahora, ¿por qué recomiendo Fortran? Algunos van a decir que Fortran es bastante antiguo. Es de los códigos más antiguos de programación. Sin embargo, eso también lo hace bastante poderoso. SAP 2000 está programado en Fortran. Midas, si no me equivoco, también está programado en Fortran. En el curso que estuve, hacíamos comparaciones de qué código corría más rápido, Fortran o Python. Fortran corría más rápido, demoraba menos, pequeños milisegundos, pero es que los programas tampoco eran complejos. ¿Ok? Pero sí, me gustaba más Fortran que Python en realidad. Python es bastante útil cuando necesitas programar algo. Sin embargo, yo normalmente no soy mucho de programar. Si abro este curso, es básicamente para mostrar cómo usar ya estos códigos que vienen hechos y cómo los podemos ampliar incluso. Es decir, cómo podemos usar el código en un programa más complejo, porque se pueden usar, hay rutinas que pueden venir muy básicas, pero hacerle pequeñas variaciones y llevarlo a un programa personal, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí lo he hecho en MATLAB. Este libro de acá, Introducción al método de elementos finitos usando MATLAB, está basado en este de acá, en el anterior, en programar elementos finitos de Smith and Griffin. Entonces, estos códigos de MATLAB, de este libro, son los mismos de este de acá de Fortran, pero escritos en MATLAB. Y estos de acá sí se encuentran en los apéndices directamente. Estos son los códigos de MATLAB. Sin embargo, este autor es un poco más educativo, digamos, y, convierte las rutinas demasiado restringidas, es decir, a bloques rectangulares o cosas así. Entonces, yo sí he cambiado un poco del código de MATLAB y lo he combinado con Gmesh y pueden ver algo de resultado en este video de acá, elementos finitos en MATLAB. Bueno, el resultado directo, ¿no? Porque para no hacerlo muy largo el video, no he descrito toda la programación, pero al final se ve, bueno, creo que no se ve por el video. Se ve algo ahí del resultado. Entonces, eso es en cuanto a la programación que me estaba consultando Abel y Juan Diego. Si abro un curso de eso, también voy a hacer una sesión así, creo, resumida para que aquellos que quieran ver algo de, de elementos finitos. Hice un curso el año pasado sobre elementos finitos. Lo pueden encontrar bueno, ya no está creo en la página web, pero quizá les interese porque eso todavía lo tengo, como les digo, está solamente por el momento en modalidad video, creo, o tal vez lo habrá en modalidad. Bueno, por el momento está en modalidad en video. El método de los elementos finitos. Acá por si acaso no programo nada, es bastante teórico y mostrar sí cómo funcionan los programas internamente. SAP 2000, principalmente SAP 2000, ver las diferencias de sus matrices Shell, las matrices Plate, Membrane, de las barras, de la viga de Bernoulli y la viga de Timoshenko, por qué los resultados de matrices
a veces no les sale exactamente lo que ustedes calculen en una hoja de cálculo, es porque la matriz de viga, bueno, del elemento frame de SAP 2000 es la viga de Timoshenko. Y la viga de Timoshenko considera deformaciones por corte. Si alguien quiere estudiar más de eso, busque el libro de Análisis Matricial de Aslan Kasimali. ¿Ok? ¿Quieren saber? Sería este. Análisis Matrix Aslan, creo que es Aslan Kasimali. Ajá, Aslan Kasimali. Este libro de acá. En ese pueden ver algo de las deformaciones, de las matrices de rigidez en deformaciones por corte. Ok, vamos a dejar hasta ahí esta sesión para no hacerla más extensa. Creo que bueno, si tienen alguna consulta, el número que escribí al final es, en el grupo que los agregaron, ese es mi número personal. ¿Ok? Entonces, si están interesados en inscribirse también en el curso, nos estaríamos viendo el 18 de enero a las 7 de la noche. Van a ser 6 sesiones, bueno, las 2 primeras lunes, miércoles, la tercera domingo, igual la siguiente semana. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos a todos los asistentes. Muchas gracias por participar.